Nos disponemos a leer el capítulo A, la modelización de las situaciones en didáctica. Bueno, el capítulo comienza con las situaciones y se define una situación como un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado, ¿sí? O sea que solamente tenemos al sujeto y al medio, y eso es una situación. El recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable es una gama de decisiones que dependen del uso de un conocimiento preciso. Consideramos el medio como un subsistema autónomo antagonista del sujeto. La situación es entonces un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente que la considera como una herramienta. Situaciones matemáticas son las que provocan una actividad matemática en el alumno sin intervención del profesor. Y situaciones didácticas son los modelos que describen la actividad del profesor y también del alumno. O sea que acá está la distinción entre las situaciones didácticas, las situaciones matemáticas y la situación. Recordamos, situación entonces es el alumno interactuando con su entorno que fue diseñado por el docente, ¿sí? Que es el medio. Eso es situación, el alumno interactuando con el medio. La situación matemática provoca una actividad matemática y la situación didáctica incluye también al profesor, ¿sí? La situación didáctica es todo en torno del alumno, incluidos el docente y el sistema educativo. Y desde esa acepción se trabajará el concepto de situación didáctica en la sección B, es decir, en el siguiente capítulo. Consideramos, dice, un dispositivo diseñado por una persona que quiere enseñar un conocimiento o controlar su adquisición. Este dispositivo comprende un medio material, es decir, las piezas de un juego, un desafío, un problema, incluso un ejercicio, una ficha, etc. Y las reglas de interacción con ese dispositivo, es decir, el juego propiamente dicho. Es necesario incluir el estudio de la evolución de la situación. Y acá da el ejemplo de la carrera del 20 para poder comprender el análisis que va a hacer de la situación didáctica. En la carrera del 20, bueno, el objetivo de la clase era introducir un repaso de la división con un sentido de la operación no acorde con los aprendizajes anteriores y favorecer en los niños el descubrimiento y la demostración de una serie de teoremas. El juego consistía en que cada uno de los adversarios que juegan llegue a decir 20, agregando alternativamente 1 o 2 al número dicho por el otro. El jugador que comienza dice 1 o 2, el que continúa agrega 1 o 2 a ese número, a su vez el primero agrega 1 o 2 y así sucesivamente hasta que uno llega a decir 20 y entonces gana. La estrategia ganadora consiste en tomar tan pronto como sea posible la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20, es decir, la serie de los números congruentes con 20 módulo 3. Describiendo la situación, Brousseau explica que el profesor que propone este juego les da la regla del juego y comienza una partida en el pizarrón contra un niño y luego le cede su lugar a otro alumno, es decir, en la primera etapa juega el profesor contra un alumno y después dos alumnos entre sí. Y acá está dividido por fases la descripción del juego de la carrera del 20 y de esta manera se explica a partir de estas fases la tipología de situaciones didácticas. Yo les propongo una lectura que vaya, digamos, uniendo las partes de la misma fase. Por ejemplo, la primera fase, que es el juego 1 contra 1, los niños juegan varias partidas de a 2 y anotan los números que van eligiendo. Al realizar una serie de partidas se dan cuenta de que responder al azar no es la mejor estrategia. Algunos descubren rápidamente la ventaja de decir 10 y 7, es decir, después de que juegan varias veces. Estamos en la primera fase. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver cómo esto permite clasificar las situaciones didácticas y esa primera fase coincidiría con una situación de acción. Esa primera fase, que es la que acabo de leer, en esa primera fase a cada paso los alumnos toman decisiones proponiendo cada uno a su turno un número.
O sea, uno dice el 1, el otro puede decir 2 o 3, depende cuántas unidades le suma. Suponiendo que el segundo dijo 3, el primer alumno puede decir 4 o 5 y así sucesivamente. Después de que juegan un rato largo, sobreviene la sanción, que en realidad es una información que le da el medio al alumno, que es que la partida se gana o se pierde. Es lo primero que se dan cuenta los alumnos. Lo primero que descubren. A medida que el niño juega más partidas, desarrollará nuevas estrategias. Acá el libro cita algunas, por ejemplo, preferirá decir 10 a 9 porque cree equivocadamente que de alguna manera el juego tiene que ver con la numeración decimal, o 17 en lugar de 16 porque se dio cuenta intuitivamente de que ya había ganado después de haberlo jugado. Otra estrategia puede ser que quiera decir solamente números pares o solamente números impares, o quiera siempre sumar 2 en lugar de sumar 1 o 2. O sea, distintas estrategias puede ser que se le ocurran a los alumnos. A partir de ese momento, es decir, cuando se dio cuenta que jugar 17, decir 17 le conviene, todo sucede como si supiera el teorema en acto. Teorema en acto es un concepto de la teoría de campos conceptuales y significa algo así como una proposición tomada como verdadera sobre lo real. O sea, el alumno se da cuenta que hay que decir 17 como si tuviera la táctica completa, como si supiera por qué, pero no sabe todavía por qué. Necesitan varias partidas antes de que sean capaces de formular esta táctica, justificarla y finalmente sacar conclusiones. La sucesión de situaciones de acción constituye un proceso por el cual el alumno va a aprenderse un método de resolución de su problema. Este conjunto de relaciones permanece tal vez completamente implícita. El niño juega según ese modelo antes de ser capaz de formularlo. Llamemos modelo implícito al conjunto de relaciones o reglas según las cuales el alumno toma sus decisiones sin tener conciencia de ellas y a priori de formularlas. O sea, esta es la descripción de la situación de acción. Es una primera aproximación. Entonces, en la situación de acción, que es el juego 1 contra 1, que es lo que leí acá la primera fase, ¿sí? Ocurre esto, los niños juegan de a 2 y anotan los números, en ese momento utilizan distintas estrategias, ponen en juego sus conocimientos, se dan cuenta de decir 17, por ejemplo, aparecen los teoremas en acto, y juegan según un modelo implícito de acción, pero a priori de formularlo, ¿no? En esa situación de acción se produce un intercambio de informaciones no codificadas o sin lenguaje, son acciones y decisiones, este primer ítem. Y después, sigo con la situación de acción, sigo leyendo solamente la situación de acción. El medio reacciona con cierta regularidad, ¿sí? El sujeto relaciona algunas informaciones con sus decisiones, eso es la retroalimentación, es decir, el medio, que en este caso sería el juego con todas las reglas de juego y todas las partidas que se van jugando, le da información al alumno, le da una información regular, es decir, siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, si dice 18, y bueno, casi siempre pierde, porque su compañero dice 20, o sea, reacciona con regularidad. Y a eso se le llama retroalimentación. Los conocimientos permiten producir y cambiar estas anticipaciones. El aprendizaje es el proceso por el cual se modifican los conocimientos. La manifestación observable es un patrón de respuesta explicado por un modelo implícito de acción. Y acá tenemos un esquema, ¿sí?, donde se ve el sujeto que acciona sobre determinado medio y ese medio le da información al sujeto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda fase. En la primera fase jugaban 1 contra 1. En la segunda fase se da un juego de un equipo contra otro. Los alumnos son agrupados en 2 equipos que compiten uno contra otro. El profesor designa al azar a un alumno de cada equipo para que juegue una partida en el frente, delante de sus compañeros. Mientras se juega esa partida, los restantes alumnos no pueden intervenir. El que gana aporta un punto a su equipo.
los niños se dan cuenta de la necesidad de discutir y de concertar estrategias. Eso pasa en esta segunda fase, es decir, hay dos equipos, pero hay un representante de cada equipo en el frente. Y los demás no pueden decirle qué es lo que tiene que decir o cómo tiene que jugar mientras están jugando. Luego sí. Entonces, ¿de qué se dan cuenta en este momento? De que es conveniente discutir y hacer acuerdos sobre las estrategias que van a emplear. Bueno, esta segunda fase coincide con la situación de formulación. Que dice, la situación de formulación es una fase en la cual se pueden observar dos momentos diferentes. El primer momento es cuando el representante del equipo está en el frente y juega. Y el segundo momento es cuando el equipo discute. Cuando el representante está en el frente, dice, un niño que no está en el frente recoge toda la información mirando lo que escriben los dos representantes. Pero él no puede actuar ni intervenir. El que juega en el pizarrón está en situación de acción, ¿sí? O sea, acá hay que darse cuenta de esa diferencia. Hay un alumno en el pizarrón jugando con otro, esos están en situación de acción, pero los que están mirando están en situación, o sea, están observando. Y cuando ese se integra con el grupo y discuten las estrategias, ahí están en situación de formulación. Bueno, que justamente es el ítem B, que dice el medio, para cada uno de los alumnos está constituido por el conjunto de partidas jugadas, en especial por la última. Para ganar no alcanza con que un alumno conozca cómo ganar. También debe poder comunicar a sus compañeros la estrategia que propone, ya que esta es la única manera que tiene de actuar sobre la situación. Dicha comunicación está sometida a dos tipos de retroacciones. Una inmediata por parte de sus compañeros, que la comprenden o no, la comparten o no, y una mediata por parte del medio cuando, en caso de ser aplicada en una partida concreta, la estrategia resulta ganadora o no. La simple formulación no tenía ninguna influencia sobre los conocimientos y las convicciones de los alumnos, pero impedía la desaparición de los teoremas en acto. Bueno, a ver, acá hay una nota al pie que me salteé, pero voy a revisar. Entonces, en esta fase de formulación, lo que ocurre es que hay como dos momentos distintos. Cuando está el representante del equipo jugando en el frente y cuando el equipo discute las estrategias. En ese primer momento, cuando está el representante, los dos representantes están jugando y están en situación de acción. Y los que miran tienen que recoger información, o sea, van tomando nota de las ideas que surgen a partir de esa observación. ¿Qué pasa? Cada partida va modificando el medio, ¿sí? Y acá estaba la nota al pie. El medio, dice, para cada uno de los alumnos está constituido por el conjunto de partidas, en especial la última. Porque imagínense dos grupos de alumnos mirando a los que están jugando. Y cada vez que juegan, los que están en el frente, de repente las ideas que se le ocurren a los que están observando pueden ir cambiando. Bueno, cada vez que cambian esas ideas, que se dan cuenta de algo, el medio se modifica. En la nota al pie dice, el medio se modifica en las sucesivas partidas y cada alumno realiza sus formulaciones en función de su interpretación de los resultados de las partidas anteriores. O sea, no existe un solo medio, no es un único medio, existen muchísimos medios, no digo infinitos, pero sí muchos medios, porque se van modificando con cada una de las interacciones de los alumnos con el medio. Bueno, y otra cosa importante para destacar acá es esta parte que dice la única manera que tiene de actuar sobre la situación es formular, ¿no? Comunicar a sus compañeros la estrategia. O sea, no hay forma de ganar, porque si el que está sentado y observa se da cuenta de que conviene decir 17, bueno, tiene que decírselo al que es el representante y que después va a pasar al frente a jugar, porque si no se lo dice, pierde el equipo. Entonces, hay una necesidad que surge de la situación y no de la imposición del profesor. ¿Sí? O sea, el profesor no lo obliga o no le indica que tiene que formular sus estrategias. Es la misma situación la que requiere de esa formulación. Bueno, y algo importante, muy importante, es que la formulación no tiene influencia sobre los conocimientos, pero impide que desaparezcan los teoremas en acto. O sea, si no se formula
el teorema en acto, por ejemplo, de que conviene decir 17, ese teorema en acto corre el riesgo de desaparecer. Bueno, esto en la formulación, y después en la formulación el intercambio es de informaciones codificadas en un lenguaje en forma de mensajes, y en cuanto al esquema de la formulación de un conocimiento implícito cambia a la vez sus posibilidades de tratamiento, aprendizaje y adquisición. La formulación de un conocimiento correspondería a una capacidad del sujeto para retomarlo, reconocerlo, identificarlo, descomponerlo y reconstruirlo en un sistema lingüístico. El medio que exigirá al sujeto usar una formulación debe entonces involucrar, ficticia o efectivamente, a otro sujeto, a quien el primero deberá comunicar una información. La única manera de triunfar va a ser obteniendo del otro la formulación de los conocimientos en cuestión, que recién lo dijimos. Bueno, esto es el esquema de formulación, y acá vemos que existe un sujeto, o bueno, dos sujetos en situación de acción, que son los que están jugando en el frente. Esos actúan sobre el medio, pero esa actuación, es decir, toda esa situación de acción le da información al sujeto que está observando, y ese sujeto que está observando siente la necesidad de informar, ¿no? De emitir mensajes a el sujeto que después va a jugar. La formulación de los conocimientos pone en juego repertorios lingüísticos diversos, sintaxis y vocabulario. La adquisición de tales repertorios acompaña a la de los conocimientos que enuncian, pero ambos procesos son distintos. Es decir, que acá el chico tiene que formular, los chicos tienen que formular, los alumnos, y eso hace que se adquieran repertorios, ¿sí? Repertorios de tipo lingüísticos, y esos acompañan a los conocimientos matemáticos que se están construyendo. Bueno, y por último, en la tercera fase del juego, tenemos la tercera fase del juego, sí, está acá. Ahí está, tenemos que es una fase en la cual se descubren teoremas. El profesor propone que cada equipo, después de que ya jugaron varias partidas, cada equipo debe enunciar los descubrimientos que ha hecho y que le han permitido ganar. O sea que tienen que demostrar la verdad de los enunciados propuestos, o criticar y eventualmente probar la falsedad de las declaraciones del equipo contrario. O sea, es un momento en el cual el juego se transforma en la necesidad de, digamos, discutir o intercambiar ideas con los otros equipos. Ese intercambio se corresponde con la situación de validación, ¿no? En la situación de validación, cada equipo elabora y luego propone por turno un enunciado útil para llegar a decir 20, o intenta establecer que el enunciado del adversario es falso. Los alumnos organizan enunciados en demostraciones, construyen teorías en cuanto a conjuntos de enunciados de referencia, y aprenden cómo convencer a los demás o cómo dejarse convencer. El alumno no solo tiene que comunicar una información, sino que también tiene que afirmar que lo que dice es verdadero en un sistema determinado, sostener su opinión o presentar una demostración. Bueno, el intercambio en este caso es de juicios, es decir, sentencias que se refieren a un conjunto de enunciados que tienen un rol de teoría. Y el esquema de la situación de validación existe un emisor, ¿sí? Que ya no es un informante, sino que es un proponente, y un receptor, que es un oponente. Cooperan en la búsqueda de la verdad, es decir, en vincular de forma segura un conocimiento a un campo de saberes ya establecidos, pero se enfrentan cuando hay dudas. El esquema es este, ¿sí? Están las partidas jugadas, el proponente y el oponente, y entre ellos intercambian mensajes. Bueno, Brousseau acá explica que al principio de la elaboración de la teoría de situaciones didácticas creían que digamos que a través de la situación de acción, formulación y validación ya tenían todas las clases posibles de situaciones.
pero con el transcurso de las experiencias que se desarrollaron en las escuelas de Francia, vieron que los maestros al cabo de un tiempo necesitaban ordenar un espacio, no querían pasar de una lección a la siguiente, querían detenerse para rever lo que habían hecho, o sea, aunque realmente se les pedía que hicieran otras cosas, ellos trataban de rever lo que habían hecho. Los docentes realmente estaban obligados a hacer algo, o sea, eso descubren ellos, ¿no? Los docentes debían dar cuenta de lo que habían hecho los alumnos, describir lo que había sucedido y lo que estaba vinculado con el conocimiento en cuestión, brindarles un estado a los eventos de la clase en cuanto a resultados de los alumnos y resultados de la enseñanza, asumir un objeto de enseñanza, identificarlo, acercar las producciones de los conocimientos a otras creaciones culturales o del programa, indicar cuáles podían ser utilizadas nuevamente. Era una necesidad de tener en cuenta fases de institucionalización que dieran a determinados conocimientos un estado cultural indispensable de saberes. Los conocimientos privados e incluso los públicos permanecerían contextualizados y tenderían a desaparecer en la manera en que los recuerdos cotidianos, si no se los reubicara dentro de un repertorio especial, cuya importancia y uso no fueran confirmados por la cultura y la sociedad. Es decir, si no se institucionaliza, los conocimientos quedan contextualizados, ¿sí? Es necesario, o sea, quedan pegados a el contexto que los vio nacer, ¿sí? En este caso de la carrera del 20, por ejemplo, si no lo descontextualizamos, la congruencia módulo no se llega a poder aplicar a otras situaciones. Bueno, acá es donde se nota que Brousseau hace una diferenciación entre conocimientos y saberes, ¿sí? Los conocimientos son medios transmisibles, aunque no necesariamente explicitables, de controlar una situación y obtener de ella determinados resultados conforme a la expectativa y la exigencia social, y el saber es el producto cultural de una institución, que tiene por objeto identificar, analizar y organizar los conocimientos a fin de facilitar su comunicación. Bueno, ¿a qué le llama Brousseau las dialécticas? Acá se puede leer que a un proceso determinado lo calificaron como dialécticas. Es una especie de diálogo que se da entre eh, las distintas situaciones, ¿no? De formulación, validación, acción, ¿no? Acción, formulación, validación, un diálogo entre ellas, ¿sí? Incluso la institucionalización. En ese orden existe como un diálogo entre ellas, porque de repente en el momento de acción también se formulan ideas, puede ser que se valide también durante la acción, o sea, siempre existe un diálogo, ¿no? Que va de una a la otra. Eh, Brousseau dice que ese orden suele ser observado en la génesis histórica de las nociones, donde vemos sucederse formas protomatemáticas y paramatemáticas que preceden a las formas matemáticas propiamente dichas. Bueno, esos conceptos los vamos a estudiar cuando leamos Chevalar, pero bueno, les anticipo que las nociones protomatemáticas nunca son objeto de enseñanza en ninguna clase, sino que el alumno las aprende a través del desarrollo de diversas clases. Por ejemplo, identifica una diferencia de cuadrados, si es que ya aprendió, al ver otra distinta, la identifica. Eso nos enseña a identificar, ¿no? Una expresión algebraica análoga. Las paramatemáticas serían algo así como los conocimientos previos, es decir, fueron objeto de estudio en otras clases de matemática, pero en determinado momento se convierten en nociones que se aplican para construir conocimientos nuevos, y las nociones matemáticas son las que se enseñan en una clase particular. Bueno, Rousseau, volviendo a esto de las dialécticas, dicho orden, o sea, el de la acción, formulación, validación, institucionalización, que él lo asemeja, o sea, lo puede ver en la génesis histórica de las nociones, donde siempre aparecen nociones proto y paramatemáticas y después nociones matemáticas. Dice, parece oponerse a aquel donde los saberes son primero reorganizados en discursos comunicables, según el destinatario, y luego solamente aplicados a situaciones personales y convertidos en decisiones. O sea,
Acá está comparando con la enseñanza tradicional, ¿no? En la enseñanza tradicional, donde el saber primero es reorganizado en un discurso comunicable, uno llega y dice, hola, hoy vamos a hablar de tal contenido y lo desarrolla directamente, y después lo aplica a situaciones, ¿no? Problemáticas quizás, pero ya dijo todo respecto del conocimiento que quiere enseñar. Y fíjense cuál es la humildad de Guy Brusseau al decir no hay una ley general que califique o descalifique uno u otro de los procesos, sino que hay que examinar las propiedades de cada uno, ¿no? O sea, él de alguna manera reconoce que la propuesta de las situaciones de acción, formulación, validación y la posterior institucionalización se opone a la enseñanza tradicional, pero no la descalifica, ¿sí? Bueno, después en el texto se aclaran los conceptos se definen, situación didáctica, adidáctica y fundamental. Bueno, el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, dificultades y desequilibrios, un poco como lo hace en la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por medio de nuevas respuestas que son la marca del aprendizaje. Existen concepciones, ¿sí? Concepciones actuales de la enseñanza que van a elegir que el maestro, van a exigir, perdón, al maestro que provoque en el alumno, por medio de la elección sensata de los problemas que propone, las adaptaciones deseadas. Esos problemas elegidos de modo tal que el alumno pueda aceptarlos, deben lograr por su propio movimiento que actúe, hable, reflexione y evolucione. O sea, el profesor tiene que preparar el medio con el cual va a interactuar el alumno, ¿no? Y una vez que le presente la situación problemática a los alumnos, fíjense esta parte que la destaqué, entre el momento en que el alumno acepta el problema como suyo y aquel en el que produce su respuesta, el profesor se rehúsa a intervenir en calidad de oferente de los conocimientos que desea ver aparecer o que quiere ver aparecer. Bueno, el alumno sabe que el problema fue elegido para hacer que adquiera un conocimiento nuevo, pero debe saber también que este conocimiento está enteramente justificado por la lógica interna de la situación y que puede construirlo sin tener presentes razones didácticas. No habrá adquirido verdaderamente este conocimiento hasta no ser capaz de utilizarlo en situaciones que encuentre fuera de todo contexto de enseñanza y en ausencia de cualquier indicación intencional. Bueno, esa es la situación adidáctica, ¿sí? Que ya la estudiamos con otros textos, como el de Mabel Paniza y Patricia Sadowski, pero bueno, esta frase creo que es la fundamental, ¿no? Que el profesor se rehúsa a intervenir en calidad de oferente. No es que no interviene, sino que no le ofrece el conocimiento que desea ver aparecer. Bueno, suponemos también, dice Brusseau, que cada conocimiento matemático posee al menos una situación que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. El conjunto de situaciones que caracterizan una misma noción está estructurado y puede ser engendrado a partir de un pequeño número de situaciones llamadas fundamentales, a través de un juego de variantes, variables y cotas sobre estas variables. Yo acá les propongo que comparen con el texto de Patricia Sadowski, que estudiamos en otro momento, el texto de la teoría de situación didáctica, situaciones didácticas, un marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática, en la página 8, habla de las situaciones fundamentales como para comparar y completar esta definición con la que explica Sadowski. Bueno, continúo con el texto. Dice, como el alumno no puede resolver de entrada cualquier situación didáctica, el maestro le procura aquellas que están a su alcance. Las situaciones didácticas preparadas con fines didácticos determinan el conocimiento enseñado en un momento dado y el sentido particular que este conocimiento va a tomar por efecto de las restricciones y deformaciones aportadas a la situación fundamental. Esa situación o ese problema elegido por el docente lo involucra a él mismo en un juego con el sistema de interacciones del alumno con su medio. Este juego más amplio es la situación didáctica. Fíjense que situación didáctica involucra, digamos, la situación que fue elegida por el docente, entonces el docente está involucrado porque la situación la eligió él,
y, digamos, el sistema de interacciones del alumno con el medio. Bueno, ese juego amplio en el cual está involucrado el profesor es la situación didáctica. Para ilustrar el concepto de situación fundamental, dice Brousseau, voy a tomar el ejemplo, como ejemplo el que exige la medida de conjuntos finitos y genera en consecuencia el número natural. Bueno, acá va a desarrollar el juego, la experiencia de vasitos y pinceles. Antes de eso voy a volver sobre un concepto que acá mencioné al principio de la página cuando leí variables, ¿sí? Las variables que se pueden ir modificando para generar a partir de la situación fundamental otras situaciones adidácticas. Bueno, acá interesa que entiendan que la variable cognitiva es una variable de la situación tal que por la elección de valores diferentes puede provocar cambios en el conocimiento óptimo. O sea, con distintos valores, el conocimiento que necesito utilizar para resolver la situación es distinto. Entre las variables cognitivas, las didácticas son aquellas que puede fijar el docente. Bueno, vamos a ir a la situación de vasitos y pinceles. Cuenta, la pueden leer tranquilos, pero en definitiva, en una escena familiar, alguien cuenta que un chico sabe contar, que es muy pequeño, tiene 4 años, el nene, y sabe contar, pero el nene dice 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, muy bien. Bueno, la gente interpreta que saben contar, pero en realidad contar no cuenta, o sea, no sabe cuántos hay, sino que recita, ¿no? Una serie de números. Bueno, una persona que interviene dice que un vecinito cuenta hasta el 70 y la tía, que es una maestra jubilada, le dice, sí, también puede recitar La farolera tropezó, la canción que tiene más de 70 palabras. Bueno, todo esto después lo leen tranquilos, pero en realidad es para ver la diferencia entre lo que es el conteo en escolar, ¿sí? Y el hecho de enumerar los elementos de una colección. ¿Cuántos hay en una situación específica? Dice, los niños de 5 a 6 años, en esa consigna que se les da, la consigna de vasitos y pinceles, dice, en estos vasitos tenemos pinturas, debes ir allá a buscar a buscar pinceles y poner uno y solo uno en cada vasito. Debes traer todos los pinceles de una sola vez y no tienen que sobrar ni pinceles sin vasito ni vasito sin pincel. Si te equivocas, recoges todos los pinceles, los llevas allá y recomienzas de nuevo. Sabrás contar cuando puedas hacer esto, aun cuando haya muchos vasitos. Bueno, esta es la consigna que se le da o que es adaptada para chicos de 5 o 6 años, ¿sí? Hay vasitos y hay pinceles. La consigna, o sea, lo clave de la consigna, una de las reglas, es que los tiene que traer todos de una sola vez y si se equivoca tiene que volver a empezar. El niño sabrá cuántos hay cuando pueda desempeñar ambos papeles, es decir, solicitar como emisor a alguien, un receptor, oralmente o por escrito la cantidad de pinceles necesarios verificando la operación e inversamente suministrar la cantidad solicitada. Presenta una característica fundamental porque desde el punto de vista didáctico y haciendo variar sus variables cognitivas, ¿sí? Que ya, por ejemplo, la naturaleza o el tamaño de la colección, en lugar de vasitos y pinceles pueden ser otras cosas, pueden ser bolsitas y caramelos. El tamaño de la colección lo mismo, cuánta cantidad ponemos, la posibilidad de desplazar los objetos, y las circunstancias, si los vamos a traer todos, los pinceles de una vez, o poner a disposición de los niños materiales para registrar, anticipar cuántos paquetes de 5 pinceles serán necesarios para tal cantidad, etc. Esos son todos ejemplos de variables cognitivas. Entonces, esta característica fundamental se pueden describir todas las situaciones de conteo y también clasificar y comparar todas las prácticas de conteo y aprendizaje de conteo. Acá está la diferencia, lo decía recién, entre el conteo popular y el conteo escolar clásico, ¿no? Que es cuando realmente sabe contar. Bueno, bajo el título Aprender a contar, lo único que destaqué acá es que solamente es necesario que pueda resolver el juego con algunos vasitos. También es preciso que sepa verificar la correspondencia uno a uno. Así el aprendizaje puede comenzar no por la imitación o la reproducción, sino por la invención de soluciones estables, cualquiera sea el recurso, ¿sí? O sea, que acá no repite
como si fuera la canción los números, sino que pueda resolver una situación. Para aprender los números será necesario que el alumno enumere las colecciones, al mismo tiempo que determine cuántos hay, que las cuente y luego, si el conteo es por partes, que enuncie el resultado de su conteo y escriba ese número. Será necesario también que se apropie de los usos de los ordinales de una asociación numérica. Bueno, la experiencia en la enseñanza clásica, el hecho de comprender cuándo el conteo puede dar respuesta a un problema llega después, o sea, en lo tradicional en realidad viene después. Para convencerse hay que hacer preguntas durante el aprendizaje clásico, ¿no? En la enseñanza tradicional a los niños que supuestamente ya saben contar una colección cuando se lo solicitan, digamos hasta 30, pero que no saben resolver el problema de vasitos y pinceles en la posición de emisión o de receptor. Hay otra condición que se puede agregar a esta experiencia, que es la confianza en los métodos, porque puede pasar, acá destaque que también debe sentirse suficientemente seguro de su conteo para identificar las fuentes, como para identificar las fuentes de error, y si es necesario discutirlas. Por ejemplo, si en el momento en que va a buscar los pinceles, alguien le roba un vasito, al regresar y distribuir los pinceles debe ser capaz de decirle, me hiciste trampa. Esta confianza en sus métodos exige a la vez una posición reflexiva con respecto a ellos, un metaconocimiento, palabras para expresar los conocimientos adquiridos, un metalenguaje y finalmente todo lo que constituye la conversión de algunos conocimientos en saberes. Bien, voy a cortar este video aquí y voy a continuar la lectura en otros.